Bueno, hasta ahora lo que habíamos estado usando habían sido solamente variables aleatorias singulares, o sea, solamente una variable aleatoria. A veces usábamos más, pero como que todas las variables aleatorias eran iguales y se comportaban igual, ¿no? Ahora queremos, em, como si queremos hacer este concepto más general y aplicarlos a varias variables aleatorias al mismo tiempo. Que pueden ser distintas o lo que sea. Ujú. Y bueno, em, podemos generalizar este concepto a n variables aleatorias, pero por el momento vamos a considerar solo dos variables aleatorias. Ujú. Entonces, cuando tenemos dos variables aleatorias, necesitamos algunas definiciones nuevas que expanden lo que ya habíamos visto. Ujú. Entonces, vamos a ver unas definiciones. Entonces, si tenemos dos variables aleatorias discretas, ujú, las vamos a describir mediante su función de probabilidad puntual. Espérenme. Ah, ok. Entonces, su función de probabilidad puntual conjunta se define bueno, escribe como PXY para significar que son de X y de Y. Y ahora esto depende de dos números, X y Y. Ujú. Y esto, la probabilidad puntual conjunta es simplemente la probabilidad de que X mayúscula tenga el valor X minúscula y que Y mayúscula tenga el valor Y minúscula. Ujú. Entonces es la definición de la probabilidad puntual conjunta. Antes teníamos simplemente la probabilidad de que X tuviera el valor X, ¿no? Aquí X vale X, pero también Y debe valer Y. Ujú. Bueno, esta probabilidad puntual conjunta nos ayuda a calcular la probabilidad, de cualquier subconjunto. Antes teníamos que calculábamos la probabilidad em, ¿cómo se dice? De un subintervalo de R. Ajá. Pero ahora, pues no es R porque tenemos dos variables. Las dos pueden tener valores reales. Entonces, en lugar de tener un subintervalo, lo que tenemos es un área. Ujú. Bueno, o sea, la generalización del subintervalo es como un subconjunto bidimensional y entonces pues es calcular como un área, ¿no? Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria X al mismo tiempo la variable aleatoria Y estén en un subconjunto A de R2 ujú, es la suma de los valores XY que están en en el subconjunto A de las probabilidades puntuales. Ujú. O sea, es lo mismo. Antes teníamos que sumar todos los elementos X y Y que estaban en el intervalo. Ahora sumamos todos los X y Y, los pares X y Y que están en este conjunto bidimensional A. Pero es lo mismo. Bueno, entonces esta es nuestra primera definición. Y la cosa es que aun cuando nosotros tenemos dos variables aleatorias, a nosotros nos gustaría calcular la probabilidad de una. Puede ser que una no nos interese, nada, nos está metiendo ruido. Y lo importante es la otra, ¿no? Entonces, para esto definimos un concepto nuevo. Ujú. Entonces, la función de probabilidad puntual marginal de X o Y se define como... ujú. Y entonces, la probabilidad marginal de X es la probabilidad de que X tenga el valor X.
Entonces, esto quiere decir que no me importa cuánto vale la Y, lo que me importa es cuánto vale la X. Y si no me importa cuánto vale la Y, pues lo que tengo que hacer es sumar por todos los valores posibles de Y, porque no me importa. Entonces, esto es la suma de todos los Y's en el rango de Y de la probabilidad puntual conjunta. Esa es la probabilidad marginal de X. Y la probabilidad marginal de Y, pues es lo mismo, pero al revés, ¿no? Es la probabilidad de que Y valga un número que yo quiero y X no me importa. Entonces tengo que sumar por todos los valores posibles de X. ¿Ok? Entonces esta es la probabilidad marginal de X. Esta es la probabilidad marginal de Y. Y con estas probabilidades marginales, nosotros podemos definir independencia de variables aleatorias. Ya habíamos visto independencia de eventos. Entonces esto es también como una generalización de eso. Profesor, no entiendo por qué como si queremos X, sumamos Y. Porque te importa, fíjate, te importa que X valga el valor X minúscula. No puedo sumar sobre todos los valores de X porque me interesa X minúscula. Lo que no me Ah, interesa ya. es Y. Entonces es como si yo tuviera la probabilidad de que lance una moneda, bueno, de que caiga sol, ¿no? Por ejemplo, es X. X es águila o sol. Y Y es la temperatura del cuarto. Ajá. Y yo quiero ver cuál es la probabilidad de que mi moneda caiga sol y no águila. Bueno, pues tengo que sumar, tengo que considerar todas las temperaturas posibles del cuarto porque no me importa el calor que haga. Lo que importa es la probabilidad de sol. Entonces tengo que sumar. Sumar es considerar opciones. Eso lo vimos desde el principio. Entonces tengo que considerar todas las temperaturas posibles porque no me importa la temperatura que haga, pero sí me importa que X sea sol. Esa es la idea. No puedo sumar por X porque eso es lo que estoy fijando. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, las variables aleatorias X y Y son independientes si la probabilidad conjunta de X y Y es exactamente igual al producto de las probabilidades marginales de X y Y. Para toda X y Y en el rango de X y el rango de Y. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Si yo quiero demostrar la independencia de dos variables aleatorias, entonces sus probabilidades marginales deben ser, no, más bien la probabilidad conjunta debe ser el producto de las probabilidades marginales para toda X y Y. Si hay alguna X o alguna Y para la cual no se cumple, pues entonces no se cumplió para toda X y Y, ¿no? Y entonces no son independientes. Por lo tanto, es muchísimo más fácil probar dependencia que independencia, ¿no? Porque solo basta encontrar un contraejemplo de una X y Y para lo cual no se valga que probar independencia, ¿no? Porque para independencia tenemos que asegurarnos que para todas las combinaciones se vale. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, tengo una urna con dos bolas rojas, cinco bolas blancas y tres verdes. Ahora vamos a seleccionar tres al azar de esta una, sin repetición. Eso quiere decir que si ya la saqué, no la puedo volver a sacar. Ahora vamos a definir a X como el número de bolas
rojas sacadas. Ujú. Y Y, el número de bolas blancas sacadas. Ujú, ujú. Lo que tenemos que determinar es la probabilidad puntual conjunta, luego las probabilidades marginales, ¿ok? Luego vamos a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria X sea mayor o igual a la variable aleatoria Y. Y finalmente la probabilidad condicional X igual a 2, dado que X es mayor o igual a Y. Queremos calcular todas esas cosas. Ahora, pues esto es combinatorio, ¿no? Tenemos 2 bolas rojas, 5 bolas blancas y 3 bolas verdes y quiero ver la probabilidad de que al sacar 3 tenga cierto número de bolas rojas y cierto número de bolas negras. Entonces, para responder a, pues lo que tenemos que hacer es hacer combinatoria entre bolas rojas, entre 2 bolas rojas y 5 bolas blancas, 3 que vamos a sacar y hay 10 en total, ¿no? No vamos a hacer eso, ajá, porque es mucho, nos vamos a tardar muchísimo, pero les voy a dar la respuesta y pues ustedes piensen como tarea moral porque esto se debe cumplir. Entonces, aquí las filas van a ser el valor de Y y las columnas van a ser el valor de X. Ujú. Ahora me dicen que solo puedo sacar 3 bolas de todas las que hay en la urna. Ajá. Y también me dicen que solamente hay 2 bolas rojas. Entonces, sacando 3 bolas, solo puedo sacar 0, 1 o 2 bolas rojas, porque solo hay 2. Ajá. Solo hay 2 bolas rojas. Ujú. Y estoy sacando 3, entonces máximo puedo sacar las 2 bolas rojas. Y X es el número de bolas rojas. Entonces puedo sacar 0, 1 o 2 bolas rojas. Ahora Y son bolas blancas y de esas hay 5, estoy sacando 3. Entonces puedo sacar de 0 a 3 bolas blancas porque hay más bolas blancas que las que voy a sacar. ¿Ok? Uy, me faltó algo. Faltó espacio. Ok. Bueno. Entonces aquí pongo 0, 1, 2 o 3 bolas blancas. Ujú. Bueno, entonces si hacemos las cuentas, lo que nos va a salir es 1 entre 120 de no sacar nada. 2 por 3 son 6 entre 120 y así. Ajá. Entonces, digo, ustedes no lo vamos a hacer aquí, pero por favor hagan las cuentas de que esto es como sale. Que simplemente es hacer la combinación sin repetición de 3 bolas. Ajá. En 10 bolas, considerando cuántas hay de cada color, ¿no? Y bueno, ok, ok. Fíjense que aquí hay unos ceros en este punto y eso es porque solo estoy sacando 3 bolas. Ujú. Como solamente estoy sacando 3 bolas, no puedo tener 2 bolas rojas y 2 bolas blancas porque tendría 4. Solo estoy sacando 3, ¿no? Igual no puedo sacar 2 de una y 3 de otra porque serían 5. Solo estoy sacando 3. Entonces por eso hay estos ceros aquí. Ujú. Bueno, entonces la respuesta a la pregunta A es esta tabla. Ujú. Esta tabla ya es la probabilidad conjunta. Ajá. Porque ya me dice para cualquier combinación de X y Y, ¿cuál es la probabilidad? Ujú. Bueno, ahora las probabilidades marginales. Las probabilidades marginales decían, deja fijo un número de X, por ejemplo, y suma por todos los de Y. O deja fijo un valor de Y y suma por todos los valores de X. Entonces lo que puedo hacer es eso, ¿no? Dejo fijo el valor de Y, quiero que Y sea igual a 0 y veo todas las posibilidades de los valores de X. Ujú. Entonces aquí puedo escribir la probabilidad marginal de Y en esta otra
columna. Entonces, la probabilidad de que Y valga 0, pues es la probabilidad de que X valga 0, más la probabilidad de que X valga 1, más la probabilidad de que X valga 2. Son todas las posibilidades para X. Y si hacemos esto, pues son 7, 8, 9. Aquí es 3. Entonces son 7 y 3, 10. Bueno, ahora la probabilidad puntual marginal de Y igual a 1 es que Y valga 1 y X puede ser lo que sea, ¿no? Entonces 15 más 30 más 5. Estos son 20. Entre 20 más 30 son 50, ¿no? Luego la probabilidad marginal de Y igual a 2, pues son 30 más 20 entre 120, otra vez son 50. Y la probabilidad marginal de Y igual a 3, pues simplemente es 10 más 0 más 0. Es 120, 10 entre 120. ¿Ok? Fíjense que todo esto vale 1, ¿no? La suma de todo esto vale 1, entonces sí son probabilidades. 10 y 50, 60. Y 50, 110. Y 10, 120. 120 entre 120 son 1, ¿no? Entonces aquí tenemos que todo esto suma 1. De la misma forma podemos calcular la probabilidad marginal de X. Entonces dejo fijo el valor de X, por ejemplo X igual a 0, y sumo por todos los otros valores de Y. Entonces, bueno, aquí me va a faltar espacio. Entonces, la probabilidad marginal de X igual a 0, pues va a ser 15 más 30 más 10 entre 120. Y esto es 40, 55, ¿no? Entre 120. Bueno, y así con todo lo demás, ¿no? Ah, no es cierto. Me faltó aquí uno, ¿no? Porque es 1, 15, 30 y 10. Entonces 56. Ok. Luego, la probabilidad marginal de X igual a 1 es 6 más 30 más 20 más 0. Entonces son 30, 50, 56 entre 120, ¿no? También. Y finalmente esta probabilidad puntual marginal de X igual a 2, la suma por todas las Y, son 3 más 5 más 0 más 0 entre 120, son 8 entre 120. Y otra vez, si suman todo esto, fíjense, 56 por 2, son 2 por 6, 12, 2 por 5, 10 y 1, 11, son 112. Más 8, 112 más 8, 120. Entre 120 da 1. Entonces son probabilidades. Bueno, y aquí pueden ver exactamente por qué se llama probabilidad marginal. Ajá, o sea, esa suena tonto, pero esa es la razón por la cual se llama probabilidad marginal. Porque antes de que se formalizara la probabilidad, la gente de todas formas hacía probabilidad, pero no de forma formal. Y entonces apuntaban probabilidades en una tabla, igual que hicimos aquí. Y las probabilidades marginales eran las sumas que hacían en los márgenes de la hoja que usaban. Pues por eso, probabilidad marginal, porque son probabilidades que están al margen de nuestra hoja. Bueno, entonces esta es la pregunta B y esta es la pregunta C. O al revés, no importa. Después, la probabilidad de que X sea mayor o igual a Y. Entonces recuerden que la probabilidad de que X y Y estén en cierto conjunto es la suma de las probabilidades de todos los elementos en ese conjunto. Entonces tenemos que ver todos los elementos que están en el conjunto que nos interesa. En este caso, X mayor o igual a Y. Entonces, 0 es mayor o igual a 0, sí, porque es igual.
Entonces, esto está en este conjunto. X igual a 0 y Y igual a 1 está en ese conjunto, no. Porque Y es 1, X de 0 es mayor Y que X. Y queremos X mayor o igual a Y. Entonces, este no está. Pero X igual a 1 y Y igual a 0, sí, porque 1 es mayor a 0. Entonces, sí está aquí. Entonces, este también. 2 es mayor a 0. Ok. 1 es igual a 1, entonces está en el conjunto. 2 es mayor a 1, también está en ese conjunto. 2 es igual a 2, está en el conjunto. Pero ya los demás no, porque 1 es menor a 2 y queremos X mayor o igual a Y. Y aquí X es menor a Y. Entonces, ni este no está, 0 es menor a 2, tampoco está, 0 es menor a 3, tampoco está, 1 es menor a 3, 2 es menor a 3, nada de eso está. Ok, pero pues entonces ya tenemos todos los elementos. Ok, entonces para D, la probabilidad de que X sea mayor o igual a Y, pues es 1 más 6 más 3 más 30 más 5 más 0 entre 120. Ok, entonces 5 y 6, 11 y 1, 12 y 3, 15 y 30, 45, ¿no? Ok, y esto lo puedo escribir como 3 octavos. Ok, entonces ya también respondimos esta pregunta. Ok, y ahora finalmente la probabilidad condicionada. X igual a 2, dado que X es mayor o igual a Y. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 2, dado X mayor o igual a Y. Aquí simplemente usamos la fórmula de probabilidad condicionada, que ya la vimos desde hace muchísimo tiempo. Esto es la probabilidad de que X sea igual a 2 y que X sea mayor o igual a Y. Entre la probabilidad de que X sea mayor o igual a Y. Bueno, pues lo de abajo ya lo tenemos, es 3 octavos. Lo calculamos antes. Ahora, la probabilidad de que X igual a 2 y X sea mayor o igual a Y. Entonces, quiero que X sea igual a 2. Entonces, toda esta columna, X igual a 2. Pero que X sea mayor o igual a Y. Y dijimos que lo que dibujamos, que lo que pusimos en verde, son todas las instancias en las que X es mayor o igual a Y, ¿no? 2 es mayor o igual a 0, 2 es mayor o igual a 1 y 2 es mayor o igual a 2, pero ya 2 no es mayor o igual a 3, ¿no? Entonces, estos tres elementos. Estos tres elementos cumplen que X es igual a 2 y que X es mayor o igual a Y. Entonces, tengo que sumar esas probabilidades. Son simplemente 3 más 5 entre 120. Entonces, 3 más 5 entre 120. Esto es 8 entre 120, entre 3 entre 120, entre 8, perdón. Entonces, esto es 64 entre 360. Y esto es 8 entre 45. Simplificando. Ok, entonces ya obtuvimos todas las probabilidades que nos piden. Ahora, ¿hubo algo que no entendieron? ¿Algún paso que no se entendió bien? ¿O qué? ¿O está todo entendible? ¿Cómo se calculó todo? Bueno, digo, excepto la tabla, porque les digo que eso es simplemente combinatoria. Eso ya pasamos por eso. Pero las otras probabilidades, ¿sí se entendió cómo se obtuvieron? Ok, bueno. Entonces, cuando tenemos una probabilidad, cuando tenemos variables aleatorias discretas, pues simplemente tenemos una tabla y hacemos esto. Ajá, y le identificamos los lugares en la tabla que son los eventos que nos interesan, sumamos en las renglones para encontrar las marginales y ya, eso es todo. Ujú. Ahora, en el caso continuo es
apenas un poquito más difícil porque no tenemos una tabla en realidad. Ajá. Porque no tiene valores discretos, ¿no? Sino continuos. Entonces vamos a ver qué pasa para variables aleatorias continuas. Sean X y Y variables aleatorias continuas. Ujú. Su densidad de probabilidad conjunta, ajá, fxy, función de X y Y, es una función escalar. Entonces, una función de R2 en R, ujú, tal que la probabilidad de que X y Y estén en cierto subconjunto de R2 es la doble integral sobre esa región S de una función que es la función de probabilidad conjunta. Ujú. Entonces, antes teníamos que la probabilidad era el área bajo la curva, ¿no? Porque era en una dimensión. Ajá. Pero ahora tenemos dos variables, tenemos dos dimensiones y entonces ya no tenemos una curva, sino tenemos una superficie, ¿no? Porque una función de R2 en R es una superficie tridimensional. Entonces, ya no tenemos que la probabilidad es un área bajo una curva, sino es el volumen debajo de una superficie tridimensional. Y para calcular el volumen, pues tenemos que integrar dos veces. Ujú. Bueno, ahora, en este caso también podemos tener marginales, pero van a ser un poquito distintos. Ajá. La densidad marginal de X o Y se define como fxx es la integral de menos infinito a infinito de la densidad conjunta con respecto de Y. Entonces es lo mismo, ¿no? Sumamos por todos los valores de Y, pero como ahora son valores continuos, pues la suma se hace una integral. Y ya. Y al revés con la marginal de Y, es la integral de menos infinito a infinito de fxy de X. Ujú. Bueno, entonces es más o menos lo mismo, pero con integrales. Y ahora independencia. Ujú. Las variables aleatorias X y Y son independientes si la densidad conjunta de X y Y es igual al producto de las densidades marginales. Ajá. Ah, esperen. Bueno, sí, esperen. Bueno, les voy a explicar esto y me faltó algo antes. Entonces, las variables aleatorias son independientes si se cumple que es el producto. Ajá. Y entonces fíjense que todo es igual en variables aleatorias continuas y discretas, simplemente que aquí tenemos una densidad, en el otro lado, en el caso discreto teníamos probabilidad puntual y en lugar de sumas tenemos integrales. Ujú, pero es todo lo mismo. Y ahora me faltó aquí algo importante en este ejemplo, es que también algo importante es si son independientes, ver si son independientes. Ahora, vamos a regresar, perdón por regresarme, es que se me olvidó, pero es importante. Aquí dice, las variables aleatorias discretas X y Y son independientes si la probabilidad puntual conjunta es el producto de marginales para toda X y Y. Entonces, si esto no es independiente, basta con encontrar X y Y que no cumplen esto. Y es muy fácil encontrar X y Y porque aquí hay ceros. Fíjense. Eh, voy a bajar esto un poquito para que tengamos espacio. Ok. Entonces, F.
vamos a tomarnos estos ceros. Entonces, vamos a tomarnos este de aquí, este cero de aquí. Entonces, la probabilidad de que x sea 2 y y sea 2 es 0. Entonces, 0 es igual a la probabilidad puntual conjunta de 2, 2. Ajá, de que x valga 2 y y valga 2 es 0 porque solo estamos sacando 3 bolas y esto serían 4 bolas. Pero fíjense que esto es diferente a la probabilidad puntual marginal de x igual a 2 y la probabilidad puntual de y igual a 2 marginal. ¿Esto cuánto es? La marginal de y igual a 2 es 50 entre 120. Y la probabilidad marginal puntual de x igual a 2 es 8 entre 120. Entonces esto es 400 entre 120, que es distinto de 0, ¿no? Entonces no son independientes. No son independientes porque encontramos al menos un x y un y, o sea, un par xy, que no cumplen que la probabilidad conjunta es igual al producto de marginales, ¿no? Y la definición dice que para toda x y y. Pues ya no se cumple para toda x y y. Entonces es muy fácil muchas veces ver que algo no es independiente cuando tenemos ceros, porque justamente pasa eso, ¿no? Porque si tenemos ceros en algún lugar, pues esa probabilidad es 0, pero las probabilidades de la columna y de la fila que contienen ese 0 probablemente no sean 0. ¿Cuánto se da que tenemos un 0 y la suma de la columna y la fila no dan 0? Si las probabilidades siempre son números positivos, entonces no se pueden cancelar con un número negativo. Pues cuando el área o los espacios donde nosotros tenemos valores no 0 no es cuadrada, como en este caso. Ajá, o sea, si ustedes se fijan en los lugares donde no hay ceros, eso no forma un cuadrado o un rectángulo, pues, o sea, algo así, así pues, sino forman así como una escalerita. Cuando no forman un cuadrado o un rectángulo, no son independientes, por lo que les dije, porque la suma del renglón y la suma de la columna no van a dar 0, pero sí ese elemento es 0. Entonces es muy fácil saber cuando algo no es independiente. En ese sentido, cuando cumplen con eso. Ok, cuando tenemos un cuadro, o cuando sí es rectangular, pues ahí sí tenemos que hacer una prueba más rigurosa, porque pues puede ser que sí la suma la suma de la columna por la suma del renglón sí den lo que dice ahí, ¿no? Pero cuando hay un 0, así en algo no rectangular, podemos saber exactamente que no son independientes. Bueno, entonces el último ejemplo que vamos a hacer es ahora con variables aleatorias continuas, ¿ok? Ok. No se preocupen, vamos a tener un montón de ejemplos de estos, entonces no se espanten si creen que es mucho. Creo que la próxima clase es solamente de ejemplos. Bueno, entonces sea la función de densidad conjunta igual a cx cuadrada y por la función indicadora xy en el conjunto x cuadrada menor o igual a y menor o igual a 1. Y lo que queremos hacer es calcular c. Queremos ver quién es c. C es una constante, pero no sabemos qué valor tiene. Ok, entonces esta función indicadora me dice que la densidad solo va a ser no 0 dentro de este conjunto. Ahora, ¿qué conjunto es este?
Los valores de y tienen que ser mayores o iguales a x cuadrada. Ahora, cuando se da la igualdad, esto es una parábola, ¿no? Entonces, si también podemos tener valores mayores a los de la parábola, pues eso quiere decir que es el área sobre una parábola. Pero y no puede ser mayor a 1. Tiene que ser menor o igual a 1. Y igual a 1 es una constante de altura 1, ¿no? Entonces, todo lo que esté debajo de esa recta también cumple, ¿no? Entonces, tiene que estar sobre una parábola, pero debajo de una recta. Bueno, pues vamos a verlo. Esto es la densidad conjunta. Lo hice en la computadora. Aquí ven. Densidad conjunta, esto es y y esto es x. Entonces, la altura de esta superficie me dice la densidad, no la probabilidad, la densidad. Entonces, la densidad conjunta. Y como les dije, la probabilidad ahora es el volumen debajo de esta superficie. Ahora, digo, se ve muy bonito esto, pero no es la forma más útil para hacer cálculos. Entonces, mejor lo ponemos en 2 dimensiones y así es más fácil ver qué onda. Ok, entonces voy a poner así, mejor. Y bueno, los colores me van a decir el valor de la densidad. Ajá. Estas regiones blancas es donde vale 0 la función. Ajá, o sea, donde la función indicadora ya es 0. Y es lo que les decía, ¿no? La función indicadora dice que lo único que no es 0 es lo que está sobre la parábola. Ajá. Entonces la parábola es esto, x igual a y, x cuadrada, y igual a x cuadrada. Ujú. Todo lo que está sobre ella. Y lo que está debajo de la constante 1. Ujú. Entonces la constante 1, pues es esta recta de aquí. Ujú. Y todo lo que está afuera es 0. Ujú. Bueno. Ahora fíjense en algo em, que va a ser muy útil en este caso. Yo quiero describir esto con funciones y ya lo puedo describir con funciones de y igual a 1 y y igual a x cuadrada. Pero puede ser útil describir esto a partir de funciones de x. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, fíjense que yo al lado derecho de la parábola, como se dice, a la mitad derecha de la parábola, lo puedo describir como x igual a la raíz de y, ¿no? Simplemente estoy despejando esto y estoy poniendo a x como función, no, a x como función de y. Entonces simplemente despeje esto. Pero esto solo describe esta parte porque tenemos x positivas, ¿no? Entonces y es positiva, x es positiva, entonces me describe de 0 a 1 esta parte. Si yo quiero describir la parte izquierda de la parábola, pues lo puedo escribir como x igual a menos raíz de y. Ajá, porque entonces, pues también despejé esto, pero yo quiero los valores negativos, ¿no? Esta parte de aquí. Y entonces simplemente le pongo un menos aquí y ya, porque tenemos dos raíces, ¿no? Raíz positiva, raíz negativa, lado izquierdo y lado derecho. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que esta parábola la puedo describir como esta ecuación roja o como estas dos ecuaciones verdes? Ujú, sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya que tenemos esto bien definido, pues ahora sí vamos a calcular C. Ajá. Y calculamos C de la misma forma que habíamos calculado estas constantes. Pero ahora lo vamos a hacer de dos maneras distintas para que ustedes vean que da igual cómo lo hacemos. Ujú. Entonces, yo quiero que esto sea una densidad de probabilidad.
Yo quiero que esto sea una densidad de probabilidad, entonces tiene que cumplir la integral, tiene que cumplir con las restricciones de la probabilidad. En específico, se debe cumplir que su integral para toda R sea 1, ¿no? Entonces vamos a integrar. Entonces 1 debe ser igual a la integral de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito, de fxy, xy. Y ahora, respecto a quién tengo que integrar. Bueno, pues una opción es que integre primero con respecto de x y otra que integre primero con respecto de y. La segunda opción es al revés. Ajá. Tengo fxy, xy, primero con respecto de y y luego con respecto de x. Bueno, pues vamos a escribir esta densidad. Bien, ¿ok? Entonces esto es la integral de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito, de cx cuadrada y, función indicadora en el conjunto x cuadrada menor o igual a y menor o igual a 1, xy, dx de y. Y aquí tenemos lo mismo, exactamente lo mismo. Ujú. Pero cambiamos los límites, los orden de la integración. Ujú. Bueno, ahora la función indicadora, como siempre, simplemente me dice cuáles son los límites de integración que debo tomar. Ajá, porque es 0 fuera de eso, entonces la integral de 0 es. Ok, ahora primero estoy integrando con respecto de x. Ujú. Entonces tengo que ver de dónde a dónde van los valores de x primero. Ahora, yo lo que quiero que me quede de esta integral es un número. Ujú. Entonces, los límites de la primera integración pueden ser una función, pero los límites de la segunda integración deben ser una constante para que todas las variables se conviertan en números. Ujú. Entonces, vamos a empezar con las límites de integración de adentro, o sea, con respecto de x. X, ¿de qué función a qué función va? Bueno, pues ya tenemos aquí, ¿no? X va de la función menos y, es el límite izquierdo de esta región, y van hasta el límite derecho de esta región, que es la segunda mitad de la parábola. Entonces, X tiene que variar, los valores de X tienen que variar desde X, desde menos raíz de Y, o sea, tienen que empezar desde aquí, y se detienen hasta que X es igual a raíz de Y. Entonces, hasta acá se detiene. Entonces, tengo que integrar X de menos raíz de Y a raíz de Y. Menos raíz de Y a raíz de Y. Ok. Y ahora, los límites de Y. Ya que definí que Y tiene que ir de acá a acá, perdón, X tiene que ir de esta curva a esta curva, entonces lo único que tengo que ver es hasta qué altura tengo que tomar. Bueno, pues si ya definí esta curva, lo único que tengo que ver es que Y puede tomar valores de 0 a 1. Ujú. Tengo que cortar, tengo que empezar a sumar alturas desde 0 hasta 1. Entonces, esto es la integral de 0 a 1. Y bueno, ya con eso tomo en cuenta la función indicadora. Entonces, esto es cx cuadrada y de x de y. Esto cambia si cambio el orden de la integración. Entonces, primero tengo que encontrar funciones y luego constantes x para los límites de integración. Entonces, primero voy a irme de abajo hacia arriba. ¿Qué funciones delimitan de abajo hacia arriba mi área de integración? Pues fácil, y igual a x cuadrada es la parábola que forma el límite inferior de mi región, ¿no? Es esto. Y el límite superior de mi región es y igual a 1. Entonces tengo que sumar así, ¿no? De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces el límite inferior es la parábola x cuadrada y el límite superior es la constante 1. Entonces de x cuadrada a 1.
Y ahora, si ya tomé esto y esto, ¿de qué valores constantes, a qué valor constante tiene que ir los valores de X? Pues el valor mínimo que puede tomar X es -1. Y el valor máximo que puede tomar X es 1. Ujú. Entonces tengo que sumar todos los valores de X igual a 1 a X igual a 1. Entonces la integral de -1 a 1. Y ahora X cuadrada Y de X por C, ¿no? Ok, entonces eso es lo más difícil, ¿no? Delimitar cuáles son los límites de integración dependiendo de cuál es el orden de integración. Y bueno, ya lo demás es fácil. Ujú. Entonces vamos a hacerlo. C es una constante, la saco. Ujú. Menos raíz de Y, X cuadrada Y de X de Y. Entonces C la saco. Ok. Perdón. Como estoy haciendo esto rápido, se me va la onda. Ok, ahora fíjense que estoy primero integrando con respecto de X. Entonces, con respecto de X, Y es una constante, ¿no? No depende de X. Entonces la puedo sacar, la puedo factorizar fuera de la integral. Entonces esto es C, integral de 0 a 1, Y, integral de menos raíz de Y a raíz de Y. X cuadrada de X de Y. Y esto igual. C, la integral de -1 a 1, saco a la X cuadrada. Integral de X cuadrada a 1, Y de X. Ok, entonces vamos a integrar. La integral de X cuadrada es X cúbica sobre 3, ¿no? Y estoy evaluando de menos raíz de Y a raíz de Y. Ok. Y de este lado, del lado derecho, tengo la integral de Y, es Y cuadrada sobre 2, ¿no? Y esto va de X cuadrada a 1. Bueno. Ahora puedo sacar el 1/3 como una constante. Y ahora voy a tener, mira, fíjense, tengo X al cubo, pero X es raíz de Y, ¿no? En el límite superior. Y raíz de Y es Y a la 1/2, ¿no? Entonces, Y a la 1/2 al cubo, tengo Y a la 1/2 al cubo, menos Y a la 1/2 al cubo. Y de este lado está más fácil. De este lado saco el 2 y tengo Y cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Y luego X cuadrada al cuadrado es X cuarta, ¿no? Ok. Entonces eso no estuvo tan mal. Aquí tengo Y3 medios y luego menos por menos da más. Entonces esto es Y3 medios más Y3 medios es 2Y3 medios, ¿no? Ese 2 que salió lo puedo sacar. Entonces 2C tercios 0,1Y por Y a la 3 medios. Ok. Ahora, acá, multiplico. Entonces me queda X cuadrada menos X sexta de X. Y aquí también voy a multiplicar. Me queda Y a la 1 por Y a la 3 medios. Se suman los exponentes. 1 más 3 medios es 2 medios más 3 medios. Es 5 medios, ¿no? Ok. Ahora, pues esto ya es súper fácil de integrar, ¿no? La integral de esto es X cúbica sobre 3 menos X séptima sobre 7 de -1 a 1. Y aquí, bueno, pues esto es 5 medios más 1 son 7 medios, ¿no? Entre 7 medios. De 0 a 1. Ujú. Bueno. Ok. Entonces vamos a evaluar esto.
Nos queda C medios, 1/3 menos 1/7 menos 1/3, no, es menos 1 al cubo, es menos 1/3, ¿no? Menos 1 a la 7 también es menos 1. Menos 1 entre 7. Ok, y luego aquí tenemos 12 entre 3. Y cuando 1 a la 7 medios es 1 y 0 a la 7 medios es 0, entonces solo queda 1 entre 7 medios. Y ya de una vez lo hacemos, ¿no? Entonces esto es 12 tercios por 2 séptimos. Esto es 4/21 de C. Y esto debe ser igual a 1, dijimos. Entonces C es igual a 21 cuartos. Ok, ya. Y luego acá, aquí está más complicada la cosa. Entonces esto es C entre 2, 1/3 menos 1/7. Luego, En esa integral hasta arriba, ¿no le faltó sobre 2? Cuando hizo la integral, cuando sustituyó el límite, a ver, cuando sustituyó x cuadrada, cuando evaluó el límite en el límite, creo que era sobre 2, la y cuadrada sobre 2, o no vi dónde quedó el 2. En esa integral, en esa parte donde está arriba, más arribita. Ahí donde dice 1 menos x cuarta, ¿no? Debería ser... sí, el 1/2 ya lo saqué aquí. Por eso tenemos ya, C entre perdón, 2. sí. Perdón, profe, ya, se me barrió. No te preocupes. Ok, entonces, 1/3 menos 1/7. Luego, menos por menos, más. Entonces, más 1/3. Y luego aquí tenemos menos por menos, más. Por menos, menos. Menos 1/7. Y entonces vemos que es 1/3 más 1/7, más 1/3 más 1/7. Entonces son 2 veces 1/3, 2 veces menos 1/7. Entonces puedo factorizar ese 2 veces afuera. 12 entre 2. Obviamente se nos van a ir los dos. 1/3 menos 1/7. Ok, entonces esto es C. 7 por 3, 21. 7 menos 3. 4, 7 menos 3, 4 entre 21. Y otra vez, esto debe ser igual a 1. Entonces C es 21 cuartos, que es lo mismo, ¿no? Entonces esto es simplemente para que vean que no importa cuál es el orden de integración que toman, porque generalmente nuestras densidades son cosas bien portadas. Pero, pues entonces, dependiendo de cuál es el orden de integración que toman, es el límite de integración. Ajá, que los límites de integración de sus integrales dobles. Ajá. Ok. Entonces, sí, tengan en cuenta en esto, ¿no? Estas límites de integración son bastante diferentes de esto, pero están integrando la misma área. Entonces, sí, solo tengan cuidado en eso, pero no importa cuál sea el orden. Ujú. Bueno, eso es todo. ¿Tiene alguna pregunta?